El metro de la Ciudad de México siempre tan lleno de misterios y leyendas. Varios aseguran que las energías que circulan en estos sitios se deben a acontecimientos que se han dado en sus estaciones, desde desgracias hasta eventos insólitos que sencillamente escapan de la lógica. Hoy escucharás una hora de relatos extraños, encuentros fantasmales y errores en la Matrix que te darán de qué pensar cuando ocupes de nuevo este medio de transporte. Ahora sin más, pasemos con las historias del día de hoy. Mario nos cuenta su historia. Justo vi que estabas buscando experiencias sucedidas en el metro y creo que por fin es hora de contarte lo que yo he visto en este transporte y lo que he llegado a escuchar de varios compañeros, ya que yo trabajaba en el metro y créeme que de verdad pasan todo tipo de cosas. Yo trabajaba en un local que estaba en el metro Pino Suárez. Vendía junto con un tío todo tipo de productos, en su mayoría golosinas y comida, tales como tortas, sándwiches y jugos. Nuestro local era algo austero, pero vendíamos bien. Cerrábamos por eso de las 8 o 9 de la noche, pero estábamos desde temprano vendiendo. Me pasaba casi todo el día ahí, pero sacaba un buen dinero. Esto pasó hace ya unos años, como por 2019, antes de pandemia, y fue antes de que cerráramos el negocio por diferentes cuestiones personales. Pero trabajando ahí nos hicimos conocidos de varios policías, personal de limpieza y también de trabajadores del metro, que eran quienes contaban cosas muy curiosas acerca del transporte. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de lo paranormal. Ya desde hace años se hablaban de cosas raras en el metro, tanto por el boca a boca, así como algunos videos que rondaban en YouTube, pero sin duda no era un tema conocido como lo es ahora. Es por lo que te cuento antes que regularmente le preguntaban a trabajadores si habían visto cosas extrañas, y personas de intendencia decían cosas por demás aterradoras. Una señora ya grande, que parecía que había estado toda su vida trabajando en esa estación, contaba que en la noche de cierto mes en específico pasaba algo en la estación. Se lograba ver a unos hombres extraños. Ella le llamaba a los aztecas. Los veía a lo lejos, pero habla que eran los espíritus de los viejos mexicas que fallecieron ahí, en esos terrenos del centro histórico. También me comenta algo muy curioso y que se me quedó muy grabado, y es que afirmaba que esos aztecas se lograban ver hincados en la pirámide de Ejecatl. Según investigué, así se llama la pirámide que está ahí en el metro. Según la señora, los veía ahí hincados como si rezaran, pero que ella, al acercarse, sencillamente veía cómo desaparecían, como si no quisieran ser vistos. La señora me decía, casi a forma de chiste, que todo el centro y las calles aledañas estaban llenas de aparecidos, como decía ella. Fantasmas que deambulan en las noches y que por una u otra razón encuentran atractivo el metro, ya que también lograba ver a un niño que corría por los pasillos. Ella lo veía después de las 10 de la noche, cuando la afluencia de personas bajaba y al parecer los entes se sentían más cómodos a esa hora. Decía que el niño se reía. A veces escuchaba que decía cosas que no lograba entender y aseguraba que le escondía objetos. No era algo malo, me reafirmaba, ya que jamás la agredió, y si bien la aparición era extraña en un primer momento, al pasar de los años se fue acostumbrando a las esporádicas apariciones de este pequeño. Conocía colegas que estaban en otras estaciones que hablaban también de niños que se aparecen, y según suele ser una aparición más que conocida por quienes trabajan en el metro. Pero también me comenta de sombras que se veían en los túneles, sombras que a veces se asomaban desde el borde de los andenes. Sus historias eran muy interesantes y me encantaba oír los relatos hasta que viví algo extraño. Como te lo decía en un inicio, mi anécdota aconteció en 2019, justo antes de todo el desastre que atrajo la pandemia. Una noche como cualquier otra, regresaba del trabajo. Era un miércoles y yo volví a mi casa.
Estaba muy cansado y lo peor es que apenas era mitad de semana. Eran las 10 de la noche y yo iba en un asiento que daba hacia la ventana. En ese entonces yo vivía cerca del metro Moctezuma, por lo que llegaba muy rápido, ya que solo eran 4 estaciones. Estaba a 2 de llegar y el metro se detuvo en el túnel, ya casi llegando al metro Candelaria, es decir, entre metro Merced y Candelaria. Se detuvo el tren y se apagaron las luces. No era la primera vez que pasaba, pero sí me sacó de onda. Yo tan solo iba acompañado en el vagón con otra señora que estaba hasta el otro extremo del mismo. Yo no me iba durmiendo ni nada, iba bastante atento del camino y de pronto vi algo en las vías. Era un señor. Parecía un técnico, ya que tenía todo su equipo y traje de trabajo. Parecía revisar las vías y unos cables que estaban en la pared. Lo vi y lo ignoré, pero a los pocos segundos me cuestioné lo que estaba viendo. Ese hombre no podría estar ahí. El metro que venía en la dirección contraria obviamente podría hacerle daño, aunque me calmé creyendo que tal vez el convoy estaba detenido más atrás y él arreglaba alguna falla. Mi metro no avanzaba y como a los 2 minutos oí y vi algo. Escuché que el metro de la dirección contraria venía y pude ver la luz del mismo. Ese hombre no parecía escuchar dicho tren. Me preocupé porque el convoy lo arrollaría y venía muy rápido. Se escuchaba, pero ese hombre no se movía. El metro pasó por encima de él. Todo fue muy rápido. La verdad no vi a detalle, pero era más que obvio que le había pasado encima. Quedé impactado. Incluso me levanté de mi asiento y traté de asomarme para verlo. Pero una vez que pasó el otro metro, noté algo. Yo esperaba ver una escena horrible en las vías, pero no. No había absolutamente nada. No había rastro de aquel hombre. No pudo haberse movido. No pudo haberse metido en ningún lado. Yo vi cómo es que el tren llegó hacia él y este seguía ahí parado. Estaba totalmente impactado y la señora que me acompañaba en el vagón me veía feo, pensando que estaba loco, ya que estaba súper sacado de onda. El metro avanzó y no sabía qué pensar. ¿Había visto el fallecimiento de un hombre? ¿O había visto un fantasma? Llegué a casa y logré dormir con algo de trabajo. A la mañana siguiente fue la señora de la limpieza al negocio y le platiqué lo que había visto. Y ella me comentó que no es tan común, pero conoce técnicos y personal del metro que ha perdido la vida en sus labores en las vías, por una u otra razón, y me comentó que lo que vi muy probablemente haya sido el fantasma de un técnico que perdió la vida en las vías. Dijo que no me preocupara, que tarde o temprano iba a haber algo en el metro. Me quedé pensando y posteriormente, en todos mis otros viajes, no vi nada en camino a mi casa. A los pocos meses cerramos el negocio y hasta la fecha no he sabido nada acerca de la señora, pero muy probablemente siga trabajando en el metro Pino Suárez. Yo puedo decirte por testimonio propio y también porque conozco historias de otras personas que algo pasa en el metro, algo que a veces se manifiesta y que nos hace ver que cosas muy extrañas acontecen y que cualquiera puede encontrarse con ellas. Esta es mi historia y espero no te haya aburrido, Stan. Te mando un fuerte abrazo y gracias por leerme. José Nicanor nos cuenta: Hola, Stan. Quería contarte una anécdota. Es sobre la mujer sonriente del metro. Esto me pasó antes del 2020, cuando estuvimos todos en el confinamiento. Fui a ver a un amigo que vivía cerca del metro Etiopía, en la línea verde olivo. Llegué como por eso de las 4 de la tarde a la estación, todo normal, en el camino a la línea verde, ya que soy de la línea A. Estuve un rato con mi amigo y se nos pasó el tiempo muy rápido. Una vez que vi mi reloj y noté que eran las 10:50 de la noche, le dije a mi amigo que ya debía irme, ya que mi camino era largo. Me encaminó a la estación Eugenia. La vibra la sentía pesada una vez que salimos, y algo me decía que no estaba bien, pero simplemente lo ignoré, ya que no quería llenarme de pensamientos. Una vez llegamos a la estación,
Entré y no vi más que solo 5 personas en el andén. Se me hizo raro, ya que por lo que sabía era una de las líneas más transcurridas en el metro. Pero esto lo tomé como algo normal, ya que por la hora pensé que era normal no ver tanta gente en el metro. Una vez que llega al metro me subo al vagón. En el mismo solo éramos 3 personas. Me puse mis audífonos y escuché música. Y justamente al llegar al metro Etiopía, las 2 personas que iban conmigo en el vagón bajaron en Etiopía. Y observé como una mujer de piel clara, o bien güera, algo alta, con vestido blanco con manchas negras, pelo oscuro, entra al vagón. Pero lo raro es que transmitía una vibra muy pesada, Stan, y el ambiente se tornó muy malo. No quiero exagerar cuando lo digo, ya que al voltear a verla, vi que me miraba con unos ojos tan fríos y una sonrisa que era normalmente extraña y que me congelaba la sangre. Al ver que dicha mujer se pone de pie y va hacia mi dirección, quise levantarme, pero no podía. No sé si era por el miedo o alguna otra cosa, pero no podía moverme. Cerré los ojos fuertemente y al ver que llegamos al centro médico, bajé deprisa. Una vez en el andén, veo a dicha mujer arriba del metro, con la misma sonrisa dentro del vagón, simplemente despidiéndose. Tomé un poco de aire y decidí continuar con mi camino. Una vez ya a la mitad del transbordo, vuelvo a sentir ese ambiente pesado y algo dentro de mí me dice que no mirara hacia atrás. Quise no hacer caso, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Volteo y veo a la mujer, a esa que estaba conmigo en el vagón, con la misma sonrisa, la cual instintivamente me ponía en alerta. Sus ojos vacíos me hacían temblar. Corrí hasta llegar al andén de la línea 9. Una vez que llegó esa mujer, no sé qué hizo o si era mi imaginación, pero estaba en el andén de la línea 9. Es así que yo decidí tomar mi rosario y empezar a rezar. Una vez que lo hago, escucho un grito como de esos que salían en los screamers. Tapé mis oídos. Una vez que pasó dicho grito, los destapo y abro los ojos, y por suerte ya no estaba dicha mujer. Llega al metro y subo rápido al vagón. Doy un respiro de alivio. Incluso no sé si fue mi paranoia o que ya me encontraba muy sensible ante esta aparición, o lo que yo considero es una aparición, que, en cierto reflejo de la ventana, vi a la mujer. Lo vi de forma muy rápida, ya que pasó otro tren en dirección contraria y perdí de vista el reflejo. Volteé dentro del vagón, pero afortunadamente no estaba esta mujer. Ya una vez llegando a Pantitlán, decidí tomar el último metro a casa. Aquí debo decirte que no sé si lo que vi era la mujer sonriente, aquel extraño espectro que muchos mencionan. Y si no se trató de ella, se trató de algo parecido. Algún alma en pena que tal vez no pertenece a una mujer, sino a algo maligno que habita en el metro. Y esto lo digo por el aura que tenía, una aura tenebrosa que me hacía sentir incómodo de tan solo tenerla cerca. He aquí mi historia con algo extraño en el sistema de transporte colectivo. Los fantasmas de la línea 12 del metro. Hola, Stan. He escuchado muchas historias acerca de fantasmas en todas las estaciones de metro. He oído hablar acerca de la mujer sonriente del metro que habita en la línea 1, así como del vampiro de Barranca del Muerto, el cual habita en la terminal de línea naranja. Pero yo vi algo que podría estar relacionado con algo aún más horrible que las leyendas que te acabo de mencionar, ya que esto podría ser real. Y digo podría porque al menos a lo que yo lo relaciono, sentí que la serie de cosas que observé y que escuché podrían ser más que reales. Primero que nada, debo decirte que soy fan y te he escuchado desde la cuarentena en el 2020. Y este año justamente coincide cuando me mudé. Vivía cerca de la avenida Eje Central y Viaducto, en la colonia Buenos Aires, y me cambié hasta Xochimilco, en Santiago Tulyehualco, por lo que ahora mi trayecto a casa era mucho más largo, ya que todas mis actividades las hacía en la ciudad, más que nada en el centro, tanto mi trabajo, que es en una tienda de ropa, así como mi círculo de amigos, los cuales todos eran de la zona de la ciudad, o bien del Estado de México en la zona norte. Los primeros meses fue algo difícil y se empeoró en cuestión de movilidad cuando pasó el incidente del 2021 en el metro.
No quiero que suene como que esto se trata todo de mí, pero yo ocupaba el metro más o menos a la misma hora en que pasó el incidente. Sucedió por eso de las 10:30 y luego a esas horas venía del trabajo. Para mi suerte en esa ocasión, a la hora en que pasó todo, ya estaba en casa, pero recuerdo que fue algo que sorprendió a muchos y por lo menos de este lado de la ciudad sí se habló mucho entre las personas y vecinos. Yo sabía que la línea estaría cerrada durante mucho tiempo, pero nunca me imaginé que tanto. Me enojaba por todo el caos que sería regresar a casa, ahora ya no teniendo el metro. Pero también me sentía muy triste por el hecho de pensar que como esa gente que iba en el metro pasó a mejor vida de un momento para otro y sin esperárselo, y sobre todo por las negligencias del gobierno en turno, así como de las autoridades del metro. Pensar eso es algo lamentable, de verdad. El punto es que mis caminos a casa fueron un tanto tortuosos, sobre todo porque, como lo había dicho, toda mi actividad estaba en el centro de la ciudad. Mi novia también vivía por ahí, por lo que prácticamente diario estaba por allá. En mi trabajo entró un chico el cual vivía por mis rumbos. Este vivía por el metro Nopalera, por lo que si nuestros horarios coincidían, nos veníamos juntos del trabajo. Este tipo me caía muy bien y llegamos a llevarnos muy bien en poco tiempo. Naturalmente, después de varios trayectos juntos a casa, llegamos al tema del metro, sobre todo cuando abrieron el tramo elevado a principios de este año y conversamos en dónde estábamos cuando pasó. Le conté que yo me encontraba en casa y había pasado por ahí algunos minutos antes. Él me cuenta que aún no llegaba a casa y se encontraba con unos amigos un tanto lejos, y asegura que llegar a su casa fue un completo caos, ya que pasó a unas cuantas cuadras de su casa y estaba llena de equipos de emergencia, así como de reporteros que se acercaron para reportar el percance. Me dijo cómo estuvo ahí, con otras personas, viendo y ayudando en lo que se podía ayudar, pero dice que llegó el ejército y fueron quitados poco a poco. Me contó cómo es que vivió todo eso esa noche, aunque también me contó algo muy peculiar. Él dice que varios vecinos han escuchado cosas a altas horas de la noche y que justamente vienen de la avenida Tláhuac, que parecen provenir del lugar del incidente. Algunos vecinos, según me cuenta mi compañero, han escuchado gritos desgarradores venir de la avenida, así como apariciones de personas que estaban en las inmediaciones de la avenida, las cuales se les ve cruzar de un lado a otro de la avenida y de un momento para otro desaparecen a mitad del camellón. Estas historias jamás las había escuchado y mi amigo las relacionaba directamente con el accidente y quienes vieron sus últimos minutos en las vías del metro. Yo, al ser muy amante de lo paranormal, empecé a investigar acerca de historias relacionadas a eso que me contaba mi amigo, pero jamás encontré algo parecido. Yo he vivido cosas paranormales y jamás creí encontrarme con algo como lo que te voy a contar. Podría pensarse en un primer instante que se trata de sugestión, pero estoy seguro que no fue así. Un sábado, saliendo del trabajo, el cual específicamente se encuentra en la calle Madero, en el centro, por eso de las 9:30, tal vez un poco más tarde, decidí ir a un bar con unos amigos que se encuentra a unas calles. Es un bar, bueno, para ir a pasar el rato. Apenas si te puedes escuchar a ti mismo, pero para desestresarte está perfecto. Esto pasó a mediados de marzo de este año. Mi plan era estar ahí tan solo 1 hora e irme porque si no, quizá podría perder el metro y no quería quedarme con mi novia, y obviamente un taxi o Uber hasta mi casa iba a salir a la mitad de mi salario. Todo estaba bien. Una compañera había invitado a una amiga suya y el amigo que vive por mis rumbos estaba muy entrado hablando con ella y al parecer se estaban llevando bien. Eso me estaba dando la sorpresa de que quizá él no seguiría conmigo. Y dicho y hecho, dieron las 11:15 y me acerqué a preguntarle si se iría conmigo. Él se me acercó y me dijo que le gustaba mucho la chica y que quería ver si podía pasar otra cosa y que lo sentía mucho. Entendí totalmente la situación y le deseé suerte. Salí del bar casi corriendo y me dirigí rapidísimo hacia la estación de metro Allende. Mi camino a casa
se basaba en ir toda la línea azul a esta ermita y de ahí transbordar a La Dorada y así hasta Tláhuac. Un camino pesado, pero del cual debo decirte que ya estoy acostumbrado. El transborde de ermita lo hice corriendo. El camino fue un tanto solitario en la línea azul, pero era normal por la hora y el día. Pero llegando a las 12 todavía estaba más solo. En ese punto el trayecto fue de lo más normal, sin nada raro y sobre todo nada que me indicara que estaba por vivir algo inusual. De ermita de la línea 12 hasta el tramo elevado en Atlalilco, todo iba relativamente normal, pero fue hasta que llegamos a la parte donde el metro se encuentra en las alturas donde algo pasó. Y es que sin mentirte sentí que algo había cambiado, tanto el ambiente como en mi sentir. De pronto percibí que algo no estaba bien, incluso lo podía sentir a flor de piel. El vagón estaba semivacío y la gente, conforme iban pasando las estaciones, iban también bajando el número de personas en el vagón. Iba llegando a Tezonco. Todo comenzó a ponerse frío, cosa que a mí en lo personal me sacó mucho de onda e hizo que me pusiera en alerta, ya que si lo recuerdas están, marzo y abril fueron meses en donde el calor empeoró de manera horrible y desproporcionada, y el frío de esa noche era muy inusual. Incluso recuerdo que los tubos del metro se sentían helados, y eso era tan solo el preludio de lo que pasaría ese día. Llegamos a Olivos, precisamente a la estación en donde cayó el metro en 2021. Créeme, yo estaba consciente de los pasajeros que estábamos a bordo. Yo estaba en los asientos pegados a las intersecciones que separan vagón y vagón, y recuerdo que a la mitad de mi vagón estaba un señor ya un tanto mayor viendo su celular, y del otro extremo había una chica como de 20 años, la cual estaba viendo hacia el exterior, al parecer perdida en sus pensamientos. Apenas si avanzó el metro, dejando atrás la estación Olivos, y de pronto la luz del metro se fue, durante unos 15 segundos aproximadamente. No se detuvo en ningún momento, simplemente se apagaron las luces. Te menciono que yo ya venía en alerta por todo lo que estaba pasando. Es así que esto me tomó mucho por sorpresa. Cuando regresó la luz, pasó algo. Te digo que en ese vagón íbamos solamente 3 personas. El señor, la chica al otro extremo y yo. Pero al regresar la luz, vi a otros usuarios que no estaban antes. Habían prácticamente aparecido de la nada. Esto fue rápido y no estuve a oscuras totalmente, como cuando se va la luz en un vagón en alguna línea subterránea. Aquí las luces de la calle hace que no esté por completo oscuro, y si hubiera pasado alguien de otro vagón al mío, sin duda lo hubiera visto pasar. Estos usuarios se veían extraños. La manera de definirlos es difícil, ya que si puedo decirlo de alguna forma, es que a estas personas les hacía falta color. No estoy seguro de que esta sea una descripción fidedigna, pero estas personas se veían como grises, a diferencia de los otros usuarios, así como del entorno. Eran 3 personas, lo recuerdo bien. Una joven, una señora y un chico como de 18 años. Todos a la par estaban cabizbajos, mirando hacia el suelo con mucha tristeza. Ellos estaban separados por algunos asientos. Yo estaba auténticamente asustado y no sabía si levantarme e irme a otro vagón. Y es que la situación en sí era extraña. Los otros pasajeros, que ya venían conmigo, venían en lo suyo y no parecían haberse percatado de estas otras personas. A mí se me hacía raro y me le quedaba viendo a estas personas, las cuales no estaban en los asientos, que casi estaban enfrente de mí. Los veía y ellos parecían inertes. Tan solo se movían por los giros y frenos del tren. Tan solo por eso. Llegamos a Nopalera y estos extraños individuos se voltearon a ver. Fue el único movimiento que hicieron. Aquí tan solo parpadeé y desaparecieron de la nada, justo antes de llegar a la estación Nopalera. Esto pasó en cuestión de segundos. Yo me levanté y volteé para todos lados. No estaban. En ese instante el señor que estaba en el vagón me vio completamente raro, y es que me levanté asustado. Por la hora tal vez el metro en el que iba sería de los últimos, por lo que no me bajé, tan solo me cambié de vagón, algo desesperado. Comencé a analizar lo que estaba pasando, y de pronto mi mente lo relacionó con lo del accidente.
Justamente esas personas se habían manifestado en el tramo del accidente, por lo que quizá era obvio saber de quiénes se trataba. Ese día llegué a casa temblando y todo el camino a casa fue horrible, lleno de paranoia. Estando en casa le conté a mis padres lo que había pasado. Cosas paranormales los hemos vivido todos juntos en mi familia, por lo que pensaron también que se trataba de las almas en pena que se fueron ese día en el accidente. Como puedes imaginar, al día siguiente le conté a mi amigo sobre lo que había pasado, y este no me creyó. Se lo he jurado muchas veces, pero nunca me ha creído del todo. Pero yo sé lo que vi. Fantasmas, entes. Era algo que jamás me imaginaría encontrarme en el metro. He vivido otras cosas, pero esta experiencia en particular se me hace muy impactante, justamente por lo que implica y a lo que yo se lo relaciono y atribuyo. Estoy seguro que muy pronto te estaré contando otras experiencias sobrenaturales que he pasado, pero no en el metro, ya que afortunadamente aquí es lo único que he vivido, y hasta la fecha jamás he experimentado algo similar. Aquí yo me pregunto, ¿realmente se trató de esas personas o fue algo más? Te mando un saludo, Stan, y espero que te encuentres bien. La mujer fantasma de San Antonio. Antonio Guerrero nos cuenta su historia. Me enteré de tu canal por medio de mi hijo. Él es muy fan tuyo. Me enseñó un video de historias referentes al metro. Me intrigaron bastante las anécdotas que la gente te manda, así que me puse a ver más videos sobre esos temas. Yo antes trabajaba en el metro como policía de seguridad. Solamente trabajé 3 años ahí. A mi perspectiva, varias de esas historias sí las creo reales, ya que fui testigo de cosas similares. Y las viví en carne propia mientras trabajaba en el transporte colectivo. No sé si sepas que a nosotros regularmente nos cambian de estación. Casi siempre nos rolan como oficiales. He estado en la mayoría de las líneas y una de las que presencié fue la de un niño en el metro Camarones de la línea naranja. Llegué a ver a ese niño a altas horas de la noche en la estación, vagando en las enormes escaleras de esta, y también llegué a escuchar acerca de la chica fantasma de la estación Insurgentes, que por historias en otros canales sé que la conocen como la coreana. También supe de la viejita que se aparece con un costal en la línea azul. Esas son algunas de las que fui testigo y de las que escuché. Incluso me quedaba platicando con los conductores de los trenes, y ellos me decían que en los túneles veían gente en medio de las vías. Varias veces frenaban de golpe para no atropellarla y la reportaban. Lo curioso era que al reportar la situación y buscar a la persona, no encontraban rastros de alguien y continuaban su camino. Después de ese suceso, ya sabían entre conductores que apariciones así se dan y que se trataban de entes, de ánimas que habitan en los túneles del metro. Y dicen que si volvía a pasarles, ellos ya no paraban el metro y simplemente avanzaban, traspasándolos así tal cual. Fueron muchos conductores los que me decían de estas apariciones, pero poco a poco me fui acostumbrando a este tipo de historias. Muy probablemente, y lo más seguro, es que son las almas de las personas que decidieron terminar con su existencia de una manera muy cruda, aventándose a las vías. Te comparto estos sucesos, pero por lo que te escribo es por una aparición en específico, una que me marcó en el tiempo que trabajé para este medio de transporte. Todo aconteció un miércoles. Ese día me tocó el turno de la tarde y me quedaba ya casi hasta el cierre. En ese momento yo estaba laborando en la línea 7, estación San Antonio, junto con otro compañero. Todo el turno pasó sin ningún imprevisto, todo un día normal. Ya faltando 10 minutos para cerrar, pasó el último tren de esa línea. Esperamos que ya no hubiera ni una persona en el andén para dar por terminado el turno. Faltaban 5 minutos para cerrar. Mi compañero y yo decidimos irnos
Pero aquí viene lo aterrador. Apenas dando la vuelta para dirigirnos a las escaleras, escuchamos claramente un grito. Corrimos al andén y observamos por todas partes, y no había ni una persona. En eso lo volvimos a escuchar, pero dentro del túnel. Pero no sabíamos de qué lado. Pensamos por un momento que alguna persona se aventó a las vías, o probablemente un vagabundo se metió, ya que es muy común sacar gente que no tiene dónde quedarse y se le hace fácil ingresar antes de cerrar para dormir adentro. Mi compañero reportó la situación, así que teníamos que esperar al personal para que se encargara de esos casos, ya que de todas maneras no podíamos bajar hasta que quitaran la electricidad. Solo nos asomamos para ver si lográbamos ver algo o a alguien, ya que en esa estación a lo lejos se alcanza a ver Mixcoac. Al llegar el equipo del metro, bajamos juntos. Tenía que ser de esta forma, por lo mismo que te digo, que luego se meten vagabundos a dormir, y a veces pueden ser peligrosos. Entonces la labor era directa, sacarlo, ya que esas son las indicaciones que nos dan, pero al caminar por todo ese tramo de las vías, a la otra estación, es decir, Mixcoac, no vimos a absolutamente nadie, así que nos dirigimos para la estación contraria. Pero al dar la vuelta, todos nos quedamos asombrados de lo que veían nuestros ojos, ya que en medio de las vías, una mujer se alcanzaba a ver al fondo del túnel, en medio de la oscuridad. Algo sumamente extraño era su vestimenta, ya que traía un vestido largo, blanco, algo sucio y desgarrado. Tenía una cabellera prominente, bastante oscura. Le hablamos, pero no volteaba. Uno de mis compañeros alzó su lámpara para alumbrarla, y cuando la luz estaba a punto de pegarle, aquella mujer simplemente desapareció ante nuestros ojos. No sabíamos qué decir. Nos quedamos helados. Nadie vio a dónde se fue. Por protocolo, recorrimos todo el túnel hasta llegar a San Pedro de los Pinos. De pronto, a nuestra espalda, escuchamos pasos. Volteamos aterrados y vimos a aquella mujer caminando hacia la otra pared. Es decir, de una a otra pared del túnel. Vimos claramente cómo entró en ella. La traspasó. Todos nos salimos corriendo sin buscar más, sin saber qué decir. Al llegar a la salida, un silencio nos invadió. Nos despedimos y cada quien se fue a su casa. Llegando, mi esposa me preguntó si me encontraba bien, ya que me veía pálido, distraído. Le conté todo lo que acababa de vivir. Tanto mis hijos como ella se quedaron asombrados. Días después, mi hijo me recomendó que te mandara mi experiencia. Es por eso que me animé a mandártela, aparte por todas las historias que hay en tu canal sobre el metro. Un lugar que sin duda guarda muchas energías y almas de personas que deciden terminar con su existencia en las profundidades de este transporte. Después de un tiempo decidí salirme de ese trabajo, ya que un cuñado me ofreció trabajar con él en un negocio que tiene. Me paga más y descanso fines de semana. Espero puedas poner mi historia, ya que considero que la gente debería conocerla. Te mando un gran saludo, Stan. Anécdota de fallo en la realidad. Hola, me llamo María. Tengo 63 años. Escucho tus historias desde hace tiempo y siempre me llamaba la atención lo que sucede en el metro. Esto sucedió hace un año, el 15 de mayo para ser exactos. Yo soy de la ciudad de Cuernavaca y suelo viajar seguido a la Ciudad de México. Ese día fui a Coyoacán, pero antes de llegar a Coyoacán, llegué al Metro General Anaya, que de ahí salen los camiones que te llevan a Coyoacán. En ese momento, yo pasaba por un problema con unos vecinos, por lo que andaba preocupada, y en el micro que tomé, vi que el chofer llevaba una estatua de la Santa Muerte en el tablero, y la figura tenía su ofrenda. Al verla, algo me invadió, y pensé que si ella ayuda a las personas, también podría ayudarme a mí, en todo lo que estaba viviendo. Incluso pensé en decirle al chofer del camión que me dijera cómo pedirle un favor, o qué debía de hacer, pero como soy católica me arrepentí al momento, y dije: Dios mío,
perdóname por pensar esas cosas. Yo seguí con mi camino pensando otras cosas. Llegué a Coyoacán y realicé mis labores. Y para regresar al centro, tomé el metro General Anaya. Este no llevaba mucha gente a bordo, pero sí estaban ocupados todos los asientos, así que un señor amablemente me brindó su lugar, y cuando me senté, vi justo enfrente de mí a un señor, pero muy raro, pálido, y me percaté que llevaba una vestimenta muy vieja, como de otra época, y se me quedaba viendo. Yo pensé que era un acosador, ya sabes. El señor me causó un miedo tremendo, con el simple hecho de verlo, así que agaché la mirada para no verlo más. Yo me iba a bajar en la estación Zócalo. Al pararme, volteo y el señor aún estaba sentado, para ver si el señor me seguía o algo parecido. Yo me distraje tantito al preguntarle a una señora si bajaba en la siguiente estación, ya que a veces amontona mucho la gente en la puerta y no permiten bajar. Al voltear a ver nuevamente al señor, ya no estaba, y me asusté. Volteo a otra puerta del vagón y no vi al señor. Te podría asegurar que tal cual desapareció. En fin, me bajé y las salidas del metro estaban cerradas, justo las que dan hacia Palacio Nacional. Había una que decía salida a la explanada del Zócalo, y por ahí caminé para salir. Y eran como la 1 de la tarde. Lo raro es que no había mucha gente, lo cual se me hizo extraño. Salí por la única salida que estaba abierta. Cuando salí, había un jardín enorme con flores, y yo me saqué de onda porque jamás vi un jardín en ninguna salida del metro Zócalo. Y volteó hacia atrás y estaba la plancha del Zócalo, pero estaba una calle adelante, y al querer ubicarme volteo y ya no estaba el jardín, ahora era una calle. Caminé para ver dónde había salido. En mi paso encontré unas personas tipo mexicas como los que danzan al lado de la catedral, y justo eso pensé, pero sus trajes eran muy reales. Eran 3 para ser exactos, pero me percaté que tenían rasgos indígenas y eran muy corpulentos, y más atrás venían caminando 2 frailes, con su túnica como color beige, muy blancos. Esta era una escena totalmente inusual. Incluso llegué a pensar que se trataba de una representación o algo parecido. Seguí caminando y había una calle que baja y decía Venustiano Carranza, y otra decía Isabel la Carolina, pero al ver los edificios eran como de época antigua, y la gente que pasaba vestía muy anticuado, y también pasó un señor en bicicleta con un canasto en la cabeza, como los que vendían pan, y no daba crédito a lo que veía. Yo quería preguntarle a alguien en dónde estaba ubicada exactamente, y me encontré un señor que llevaba un uniforme parecido al de las personas que se dedican a barrer las calles, pero su ropa se veía muy sucia y era como de color café. Le toqué la espalda para preguntarle, y al momento sentí tal cual como huesos, como si no tuviera carne, simplemente un esqueleto. Saqué mi teléfono para ver la hora y no prendía. Vi un estacionamiento y había 2 personas. Pregunté por una dirección en específico y no me respondían. Volví por la misma dirección en la que había salido del metro, según yo, para encontrarme con la estación, pero ya no estaba la calle. Entonces volví a regresar para no perderme y salí de nuevo a esa calle que decía Isabel la Carolina, que parecía más bien la Isabel la Católica, y noté una iglesia, pero con una cúpula muy grande, rosa. Yo me asusté mucho y dije, Dios, ayúdame a salir de aquí. ¿Qué me está pasando? Y empecé a rezar. No sabía qué hacer, y pasaban camiones, pero muy viejos, y me subí a uno de estos. Le dije a Dios que me ayudara. Esta micro decía que iba para la Lagunilla, nada más. Al avanzar me percaté que pasamos por Bellas Artes y la Torre Latinoamericana. No me quise bajar por el miedo, estaba completamente en un estado de alerta. Finalmente me bajé en un lugar donde ya conocía, ya que vi y reconocí ciertas calles donde venden vestidos de novia. Me bajé y de ahí caminé en donde está la Arena Coliseo, pero de un momento para otro todo cambió, y es que ya estaba viendo gente normal, digámosla así, y todo parecía haber regresado a la normalidad. Ahora ya todo se veía tal cual como se ve en estos años. No sé cuánto tardé perdida, pero yo diría que aproximadamente 3 horas. Así que después de esto, evidentemente ya no realicé mis compras. Me regresé a casa, tratando de encontrar una explicación a todo esto. Esta historia no se la he contado a nadie por miedo a que me tachen de loca
o que tengo algún tipo de problema. Solo la sabe mi esposo e hija. Y bueno, ahora tú, Stan. No sé qué es lo que viví. Creo que sacar hipótesis está de más, y atreverme a decir que estuve en otra realidad o alguna realidad alterna es simplemente algo de locos. Pero es que si no es eso, no me explico qué es lo que viví aquel día. Agradezco infinitamente a Dios por haberme sacado de ese lugar, el cual, creo yo, no me correspondía. Ahora me da miedo subirme al metro y ya no tomo ese medio de transporte como una opción segura para ir. Sé que es algo sumamente difícil de creer, pero te aseguro que yo viví esto. Agradezco que me hayas leído y te mando saludos, Stan. Comunidad, esta anécdota me pareció realmente extraña. Sé lo que pueden pensar muchos de ustedes. Esto podría ser algo inventado, alguna fantasía o algo parecido, pero he recibido historias parecidas y muchas de ellas suceden en el centro histórico. Es como si este lugar atrajera y moviera mucha energía. Puede que esto se deba, así como dicen muchos, a que es un lugar con mucha afluencia de personas, aunque también puede que su pasado prehispánico tenga mucho que ver, ya que recordemos aquí, era un centro ceremonial, se llevaron a cabo muchas cosas y rituales de las creencias mexicas, e historias de viajes temporales, así como el chico que iba en moto y se encontró a unos mexicas, y otra de una persona que se encontraba en Bellas Artes y en un apagón logró presenciar, según lo que cuenta, que se encontraba en otra época, con caballos arrastrando carretas y gente que parecía de otra época. En este caso en específico, no sabemos si el metro provocó algo que hiciera que esta persona estuviera en otra realidad, o es el mismo centro histórico el que provoca esto. ¿Tú qué piensas acerca de esta extraña y curiosa historia? Ahora pasemos con la siguiente anécdota del día de hoy. Experiencia con la mujer sonriente del metro. Adriana Melina nos envía su historia. He visto tus videos sobre experiencias en el metro y vi muchas sobre la mujer sonriente. Yo tengo una experiencia con ella que me pasó hace relativamente poco. Es corta, pero creo que te puede servir para un próximo video. Ocurrió hace unas 3 semanas. Yo venía de la facultad, por lo que tomé el metro Copilco para bajarme en Zapata. Me subí como siempre en el vagón de mujeres y por suerte había un lugar libre. Un detalle importante es que el asiento que estaba enfrente de mí se quedó vacío y así siguió durante mi trayecto hasta Miguel Ángel de Quevedo. Ahí nadie se subió y se cerraron las puertas. Un dato importante es que aún en esa estación el asiento que estaba enfrente seguía vacío. Bajé la cabeza para revisar unos mensajes en mi celular y cuando volví a subir la cabeza estaba sentada una mujer en ese dichoso asiento. Era de mediana edad, unos 40 años más o menos. Tenía el cabello corto y vestía de negro, pero era imposible porque nadie caminó para ocuparlo. Todas las mujeres venían sentadas y nadie estaba parada esperando un lugar, por lo que se me hizo raro cómo es que ella pudo sentarse sin que yo lo notara. El tiempo en el que vi mi celular fue mínimo para que llegara alguien y se sentara tan rápido sin notarlo. No le di importancia hasta que noté que ella empezó a hacer unas muecas muy extrañas, como que estaba hablando pero sin producir ningún sonido, y empezaba a hacer muecas como si estuviera riéndose, pero te digo que no hacía ningún ruido. Movía su cabeza de un lado a otro y usaba sus brazos para cubrirse, y seguía riendo y sonriendo. Me empezó a dar mucho miedo y yo creí que era una mujer con alguna enfermedad mental, pero me di cuenta entonces de un detalle escabroso, y es que parecía que nadie la veía. Parecía que solo yo, porque pasamos por viveros y una mujer que estaba parada se puso al lado de ese lugar, y cuando la mujer hacía muecas raras y movía los brazos, nadie le prestaba atención. Todas las demás estaban en lo suyo. Al parecer ninguna persona podía percibirla. Yo era la única que estaba viendo y me estaba asustando mucho. Y en eso,
en ese preciso instante que estaba vagando por mi mente ese pensamiento, ella me miró y me empezó a sonreír y a reírse sin ningún sonido. Luego quitó la vista rápidamente de mí y seguía moviendo los brazos y movía sus ojos de manera muy rara y veía hacia el techo. Me siguió sonriendo y mirando todo el rato. Ya estaba por llegar a la estación Zapata. Ya iba a bajarme y me fui hasta el otro extremo de la puerta para no estar al lado de ella. Y en cuanto me paré para bajarme, ella bajó la cabeza y solo movía sus labios como si estuviera rezando. Y en ese último trayecto no volvió a mirarme hasta que me bajé. Me dio mucho miedo esta experiencia y nunca pensé que me encontraría con la mujer sonriente del metro. Y es que pienso esto por dos razones. La primera, así como te lo digo, parecía que nadie veía a esta mujer. Y segundo, algo en ella, algo que no puedo describir, que simplemente estaba implícito en su presencia. Eso hacía que yo le tuviera miedo, como si fuera algo maligno, como si algo dentro de mí supiera que eso podría hacerme daño. Como puedes estar pensando, yo sigo usando el metro y me da un enorme pavor pensar que me puedo encontrar con ella otra vez y que me reconozca y que esta vez no solo me vea, sino que haga algo más. Esta es mi experiencia, Stan. Te mando un saludo. Tea nos cuenta: hola Stan, soy del Edomex, pero tengo un amigo que sí es de la ciudad y de vez en cuando nos vemos, en especial cuando hay alguna expo. Hace 2 años asistí a una expo con mi amigo. Como no soy de la CDMX, no sé andar muy bien en el metro, así que siempre me encuentro con mi amigo en la terminal de camiones de Observatorio, para que podamos andar juntos y no me pierda. Ese día me sentía muy emocionado y feliz. Mi amigo y yo esperábamos con ansias ir a esa expo, pero justo cuando estábamos entrando a Observatorio, sentí una vibra rara. No sé cómo decirlo. Era como si todo se sintiera pesado. Mi amigo me vio algo nervioso, me tomó del brazo y en broma me dijo: siempre te pones nervioso en el metro. Ya te dije que nunca te vas a perder. Reímos y seguimos con el camino. Pasó el día y fue emocionante. Ya eran como las 8 de la noche. Me iba a quedar con mi amigo, pues ya era tarde, así que teníamos que tomar otra línea. La verdad desconozco el nombre de esta línea y las estaciones, ya que no viajo mucho por allá, y menos en el metro, como te mencionaba. Así que solo confío en mi amigo para andar por allá. Cuando bajamos al metro volví a sentir el ambiente pesado, y cuando caminábamos para tomar el metro sentí que alguien nos seguía, pero cuando volteé no había nadie. Era como si estuviéramos solos en el metro. Solo tomé a mi amigo del brazo. Me notó raro y algo asustado, así que empezó a hacer pláticas sobre el evento. Cuando estábamos esperando el metro, nuevamente todo estaba solo, algo que a mi amigo se le hizo raro, ya que me dijo que aún era muy temprano para que estuviera tan solo la estación. Ya cuando subimos al metro habían solo 3 personas en el vagón. Nos sentamos y descansamos un poco, ya que íbamos cansados. Nos dolía un poco los pies por andar caminando todo el día. Yo tengo un poco la costumbre de dormir en el transporte, pero decidí no hacerlo, ya que, como te repito, no sé andar en el metro. Mi amigo y yo no hablamos, íbamos en silencio. Después de un rato, me sentía con sueño. El viaje se me hacía largo y por el silencio y cansancio empecé a cabecear un poco. Cerré un instante mis ojos y en un instante los abrí rápido, despertando de golpe. Ahora el vagón estaba vacío y vi que mi amigo se había puesto la capucha de su sudadera, cubriendo casi su cabeza por completo, y en una estación se bajó y solo me hizo una seña para bajarme con él. Solo me levanté y bajamos. Mi amigo no decía nada, y cuando bajamos noté que todo estaba solo y la atmósfera se sentía bastante pesada. Enseguida vi que mi agujeta estaba suelta. Le dije a mi amigo que me esperara. Me agaché para atar mi agujeta. Cuando levanté la mirada, mi amigo ya no estaba. No había nadie, ni siquiera vi un policía. Absolutamente nadie. Me sentí bastante asustado y solo miré por todos lados viendo si mi amigo estaba por ahí.
Estaba tan aterrado que pude escuchar mis latidos y en un momento mi celular sonó. Me estaba marcando mi amigo y me dijo asustado: ¿por qué te bajaste? No te muevas de ahí, ahorita regreso por ti. Cuando colgó, miré hacia atrás y había gente, incluso un policía. Sentí miedo y me confundí demasiado. No había nadie cuando yo había bajado. Una señora se me acercó y me preguntó si estaba bien, ya que estaba pálido y disociado. Le dije que me había perdido. Me llevó con un policía y esperé junto a él. Esto en lo que llegaba mi amigo. No decía nada. Estaba tratando de pensar en qué había pasado. Llegó mi amigo y le agradeció al policía. Nos subimos al vagón y me regañó un poco. Me preguntó por qué me había bajado solo. Y le dije: es que yo vi que te bajaste y te seguí. Mi amigo me iba a regañar, pero me vio confundido y asustado. Me tomó del brazo y me dijo: yo nunca me bajé. Me quedé congelado cuando me dijo eso. Sabía que era él. Sabía que me había bajado con mi amigo, porque estaba a mi lado. Iba vestido de la misma forma, con excepción de su gorro, el de la sudadera. Nos fuimos y cuando bajamos y caminamos para salir del metro, sentía una presencia, algo que nos seguía, pero no había nadie. Cuando salimos dejé de sentir ese presentimiento. Llegamos a su casa y en ningún momento tocamos el tema. Fue hasta el otro día, de regreso, su mamá nos llevó a la terminal en carro. Cuando nos despedimos, mi amigo me dijo: tranquilo, a la próxima pedimos transporte. No sé qué haya pasado, pero no me quedaron ganas de volver a viajar en metro. No sé si vi a su doppelganger o algún espíritu del metro que se hizo pasar por él. ¿O qué rayos pasó? También la ausencia de personas me hace sentir extrañado. Era como si no estuviéramos en el metro, sino en un lugar idéntico, pero que no era este. Algo aterrador que hasta la fecha no le he encontrado sentido y creo que no lo haré. Deseo que esto sea totalmente anónimo. No hace mucho YouTube me recomendó tu canal y para el día que te envío esto me encontré con compañeros de trabajo en una convivencia, cuando se tocó el tema de eventos sobrenaturales, y esta charla me recordó lo que te voy a contar a continuación. Espero ser breve, pero daré los detalles que recuerdo por la terapia que aún sigo llevando y esto ha revelado. La siguiente historia es un tanto larga. Aún hoy me sigue causando terror al recordar, pues al momento que te escribo esto, tuve que ingerir alcohol para poder tranquilizarme, y disculpa si hay momentos en los que quizá no haya continuidad o quizá falten más detalles en los hechos, pero esto me pone muy mal. Soy originario de Chiapas. Mi familia habita cerca de la zona selvática, donde he experimentado fenómenos paranormales, desde haber escuchado a la Llorona, haber visto a un ente que llaman el Cadejo, hasta ver nahuales en la noche por la selva, ya que tengo familia que sus vecinos practican hechicería. Te comento esto ya que he podido experimentar diversos momentos que se consideran paranormales y busco no sugestionarme al estar acostumbrado a cosas inusuales. Todo comienza a finales de noviembre del 2019. Me encontraba realizando un posgrado en astrofísica en la UNAM. Soy una persona que siempre busca el lado lógico para sucesos inexplicables, por lo que me considero una persona de ciencia. Aunque no me cierro a temas inexplicables, lo que me sucedió no le encuentro ni pies ni cabeza. Yo generalmente salía de la UNAM a las 4 p.m, pero un jueves quedamos en salir con otros compañeros y sabía que el día siguiente no haría mucho trabajo debido a la resaca, por lo que decidí quedarme más tarde para compensar lo del día siguiente, y el encuentro era hasta las 8:30, por lo que para las 6 p.m. debía estar dentro de Metro Universidad, puesto que iba a pasar a mi departamento en Coapa. Generalmente se encuentra algo concurrido, la estación, pero ese día estaba casi vacío y un tanto lúgubre. Supuse que algún evento habría, y por ello estaba así. Eso fue en los andenes. Llegó el metro y me subí. En el vagón en el que iba, había alrededor de 5 personas junto conmigo, lo cual me parecía muy raro por la hora. El metro siempre está lleno de estudiantes, pero pude sentarme cómodamente al lado del ventanal derecho.
Al llegar a Metro Copilco siempre me gustaba ver la estación por los murales, en la parte superior, aunque un tanto tenebroso durante la noche, pues es una estación con un toque peculiar y oscuro. Yo bajaría hasta Metro Zapata para trasladarme a la línea 12 y posteriormente a la línea 2 para llegar a Tasqueña. Ya tenía contemplado que en la quinta estación bajaría. El metro avanza y se me hace un tanto tardado, y mi sorpresa se da cuando en la siguiente estación de Copilco me doy cuenta que estoy en esta otra vez. Es decir, había llegado a Copilco otra vez. Obviamente me di cuenta de inmediato, ya que la estación que seguía era Miguel Ángel de Quevedo, y esta es mucho más pequeña y menos amplia que Copilco. De primera instancia me lo tomó con gracia y nerviosismo, puesto que ya había escuchado historias acerca de los glitches en el metro. Yo estaba seguro que ya había pasado esa estación porque recordaba que las puertas del vagón se abrieron de golpe, como cuando se encuentra obstruido, y pensé que alguien se metió a la última. El metro se arranca y me pongo a dudar y pensar, pues soy alguien crítico y pienso si realmente fue un glitch. ¿Por qué pasó? ¿Y cuál sería una hipótesis? Algo que me percaté. Recordé que al buscar una explicación es que no había nadie en los andenes. Absolutamente nadie. Y era el único metro. En la otra dirección no había. También noté que en el andén no había personas. En esta, digamos, otra estación, Copilco, no había nadie. De repente el convoy aceleró y pude ver que en las escaleras, cercanas a la zona de mujeres, algo me llamó la atención. Era simplemente el aspecto del andén. Y es que a pesar de no haber nada, tenía una oscuridad muy peculiar. La luz estaba muy tenue. Conocía a la perfección la estación, y eso era más que inusual. El metro entró en la oscuridad del vagón, y al salir me di cuenta que la siguiente estación otra vez era Copilco. En esto me empiezo a sugestionar. Mi agitación se hace más notoria. No lo podía creer. Nuevamente la estación estaba vacía. Algunas luces sobre los andenes estaban fundidas, otras estaban titilando, como si algo malo fuera a pasar. Las luces del metro estaban como si nada. Por mi extrañeza, noté que de las 5 personas que estábamos, solo había 2, y era una señora con la cual casi choqué al entrar al vagón en Metro CU. Volteó a ver a la señora pensando en que seguro me está viendo como un loco, que está perdiendo el control, pero para mi sorpresa, ella estaba llorando con mucho miedo. Te repito, solo éramos nosotros 2. Las demás personas del vagón simplemente se habían esfumado, como si jamás hubieran entrado. En ningún momento se bajaron ni nada. De pronto las puertas se cierran y el metro se arranca otra vez. Pero al casi entrar al túnel oscuro, las puertas del vagón se abrieron y se cerraron. De esas veces como cuando algo les estorba para que cierren con totalidad, y estas intentan cerrarse hasta que lo logran. En lo que se abrieron y cerraron esas puertas, pude sentir cómo el viento entró con fuerza, como era de esperarse por la velocidad. Yo, desesperado e hiperventilando, empiezo a rezar, ya que la señora también lo estaba haciendo, y con mucha desesperación. Soy agnóstico, pero el miedo era mucho. Francamente sentía que me quedaba en ese bucle. Al hacer esto, el metro se apaga. Aún estaba en marcha. Las luces se van. La temperatura empieza a subir, como si afuera estuviera un fuego incesante. Siento que pasaban minutos y la señora tenía cada vez más un llanto incontrolable. Ella grita. El metro se prende y de forma inquietante acelera, de forma rapaz, como si por una pendiente fuera. Después de una curva su velocidad cambia normal, de forma drástica, pero sin un cambio brusco. Llegamos nuevamente a Copilco, pero todo parece estar más luminoso, como si hubiese lámparas más grandes, más intensas. Todo estaba en calma, pero el metro se detiene como si hubiese quedado más adelante, es decir, atravesando como 2 vagones más adelante de lo habitual. Las puertas apenas abren como 10 segundos y se arranca. Yo estaba más que hiperventilando, con ansiedad y un extraño temor. Por alguna razón, volteo nuevamente a las escaleras que están cerca de la zona de mujeres, exactamente la misma zona que había visto anteriormente, en la vez anterior en la que estaba en otro Copilco, digámosle.
Solo que esta vez no estaba solo en el andén. Veo a un anciano, delgado, casi completamente calvo, solamente tenía pelo de los lados. Traía un pantalón de lino, marrón oscuro, con una chaqueta gris percudida y decolorada. Ahí estaba inmóvil, parado. Su presencia causaba miedo. Tan pronto como me vio, sonrió, y tenía una sonrisa realmente obscena, con muchísimos dientes, una sonrisa realmente imposible en un ser humano. Esto empeoró mi situación, y es que estando dentro del túnel, llegué a escuchar una risa, tenue por el eco, pero como si fuese un grito a lo lejos, algo que jamás olvidaré. Desesperado, y al ver que la transición de estación a estación fue casi nula, me percato que finalmente llego a otra estación. Estoy en Niños Héroes, pero pasa algo. De un momento para otro, podía decirse que en un pestañeo, el vagón ahora estaba lleno. Reacciono y volteo a ver a la señora. Ella no estaba. La busco y de forma inconsciente bajo del vagón, feliz de estar en otra estación y de ver más gente, pero la señora no aparece por ningún sitio. La persona que está en su lugar es una chava con la que parece ser su hermano menor al lado. Un policía se acerca y me pregunta si estoy bien, porque estoy hiperventilando y pálido. Le digo que una señora no aparecía. Me pide su descripción. Le digo que es como de unos 50, algo llenita, de pantalón de mezclilla oscuro, playera color vino, cabello castaño teñido, corto y ondulado, y rostro redondo. El policía se aleja, notificando por radio. Lo comienzo a seguir instintivamente, tratando de recordar más para decírselo al oficial, pero de pronto me llega a la memoria cuando volteé a ver a la señora, exactamente en el momento en el que estaba llorando, y a la mente se me vino aquel personaje extraño, aquel anciano con chamarra gris, sonriéndome. Al recordarlo solamente corrí y salí de la estación. Estando afuera me percaté de la hora y que mi celular no dejaba de sonar. Eran las 10:37 p.m. Contesto la llamada y era uno de mis amigos con quien iba a salir. Me cuestionó de mi tardanza y él se percató de mi agitación y nerviosismo por mi voz. Él se ofreció a recogerme, pero por la distancia de Coapa a Niños Héroes iba a tardar 1 hora más o menos. Decido solicitar un Uber. Fumo en lo que espero, tembloroso. Pienso y repienso sobre lo sucedido, pero no le encuentro la lógica. Llegó el Uber y todo normal. Llego a mi destino y ese día de la fiesta nos llegó casi el amanecer, pero mis compañeros se asombraron de que estaba ido. Tomaba y tomaba, pero no me hacía efecto. Y en mi cabeza solamente pensaba: la señora realmente salió de ese bucle, que era ese personaje que vi. Aunque tengo la duda sobre si lo que escuché en ese último túnel era solamente una risa o un grito desesperado, y quizá era de la señora. No pude dormir sino entrando el domingo en la madrugada, es decir, 3 días sin poder dormir. Y no fue sino hasta que en otra reunión y después de que otro amigo contó lo que había pasado en su departamento, sobre que espantaban y cosas similares, cuando me sentí en libertad de contar todo lo que había pasado. Un amigo me llevó con una conocida, la cual me hizo una limpia. Esta persona también me leyó el tarot y dijo que lo que me había pasado era algo grave y que era algo fuera de su comprensión. He buscado información sobre personas desaparecidas por todos los medios, pero jamás he sabido de esa señora, ni tampoco de algo acontecido en Metro Copilco. Te puedo jurar que no estoy loco, Stan. Toqué a la señora. Tengo que decirte que después de esto tuve que tomar psicoterapias. Me he tratado con hipnosis para saber si lo que digo es verdad, y la terapeuta lo confirma. En una grabación sobre una sesión de terapia, yo grito desesperadamente: déjenla, déjenla, y grito con terror. Esto último lo sé porque la terapeuta le tuvo que enseñar el audio a mi madre y hermano, y esto lo sé porque mi cuñada me lo relató. No me han querido decir más sobre los audios y sobre lo que pasé, pero desde esa ocasión temo por entrar al metro, temo por pasar nuevamente por Copilco, temo por encontrarme con ese ser, temo por no volver a salir. Aún así sigo yendo a terapia y, como te repito, tuve que tomar para tener el valor de escribirte esto.
Yo sé cómo suena, sé lo que puedes llegar a pensar, y también la audiencia si decides publicar esto. Pero vaya que esto fue un antes y un después en mi vida. Te pido que mi relato sea anónimo. Linares Cerón nos cuenta una historia por demás extraña que se asemeja a la primera que abordamos en este video. Pasemos con su anécdota. Yo estudio en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y un día fui a una marcha que se organizó en el plantel de Zacatengo, muy cerca del Metro Politécnico, en la tarde. Esto pasó en octubre del año 2022. Ese fue un mal día para mí, ya que primero me defendí de un asalto al ingresar a la estación Cuatro Caminos, y al llegar a la estación tuve una extraña sensación de que alguien me observaba, pero creí que serían los que me intentaron robar previamente, así que me perdí entre la gente y entré al vagón de inmediato. Una vez dentro me extrañó que siguiera esa sensación, así que estuve atento todo el camino. Viajé de Cuatro Caminos a Hidalgo y transbordé la línea 3 con dirección a Indios Verdes, prestando atención en todos lados. Una vez dentro del vagón, la sensación se incrementó y comencé a sentirme ansioso, ya que extrañamente no habían muchas personas, y ninguna de ellas eran los asaltantes. Salí en la estación La Raza para abordar la línea amarilla en dirección Politécnico, donde se despejaron mis dudas. Al pasar por el túnel de la ciencia, pasillo demasiado oscuro, que está ambientado con el tema del universo y de las constelaciones, volteé atrás y vi a dos sujetos muy raros. Era una mujer y un hombre, muy altos los dos. El hombre parecía vestir un traje con una gabardina negra, muy larga, y una boina, como de los años 40 o 30, y la mujer traía un vestido blanco largo y el cabello suelto, y lo que me dio escalofríos fue que ambos tenían su mirada muy penetrante hacia mí. Esto a pesar de estar a varios metros de distancia, y ellos poseían una sonrisa que no parecía natural. Yo siempre cargo con una pequeña navaja suiza en mi mochila, así que la tomé en mis manos para sentirme más seguro. Corrí tan rápido como nunca antes y entré al vagón. Creí que los había perdido y me senté en el último asiento. Casi no había personas, solo una chica al otro lado y una pareja en medio. Pero pasando la estación Autobuses del Norte, la pareja salió y entonces vi que los sujetos estaban en el vagón de enfrente, del lado de la chica. Me veían de la misma forma que antes, a través de las ventanas en las puertas. Mi corazón se aceleró, el cuerpo se tensó y lo único que hice fue acercarme. Estábamos por llegar a la estación Instituto del Petróleo y mi actitud pareció llamar la atención de la chica, la cual volteó a verme y después volteó al mismo lugar que yo. Recuerdo perfectamente que la chica traía el cabello recogido, así que pude ver cómo su mejilla comenzó a ponerse pálida. Entonces volteó con una cara de terror y me dijo: «Los estás viendo, ¿verdad?». Eso me paralizó y respondí que sí. Entonces se agarró fuertemente del tubo y yo agarré muy fuerte la navaja. Nos detuvimos en la estación y antes de que se abrieran las puertas, desaparecieron, como si fueran un reflejo de la luz del sol. Por instinto me asomé inmediatamente para ver si salían hacia las escaleras, pero no los veía por ningún lado. Entonces regresé a algo más tranquilo y la chica me preguntó si se bajaron del vagón, a lo que respondí que no, y que los había visto hacer lo mismo unas estaciones atrás. Entonces el metro cerró las puertas y avanzó. La chica se puso muy tensa al igual que yo, pero parece que ambos tuvimos una sensación rara que nos hizo voltear y vimos a los sujetos detrás de nosotros. Eran tan altos que sus cabezas estaban muy cerca del techo del vagón. Tenían una piel muy blanca, unos ojos enrojecidos grandes que nos veían fijamente. Sus dientes eran amarillos y su sonrisa era lo peor. Era demasiado exagerada. Parecía que sus labios llegaban a sus pómulos y se hacían arrugas en sus mejillas, como si su piel estuviera cerca de desgarrarse por sonreír de esa manera. Tomé fuerte la navaja y apenas pude decirles: «¿Qué quieren?», con una evidente voz temblorosa. La chica junto a mí gritó de repente y del susto cerré los ojos por un momento. Al abrirlos, ya no estaban. Después de eso, las puertas abrieron en Politécnico y la chica se fue corriendo muy asustada. Yo simplemente caminé fuera del metro,
aún en estado de shock y tratando de procesar lo que había pasado. En el regreso a mi casa, entré bastante nervioso al metro y viendo a todos lados, como un maldito paranoico, pero no los vi de nuevo, y todo el trayecto fue relativamente normal y tranquilo, omitiendo claro mi locura de estar volteando hacia todos lados. Me gustaría, Stan, que esto se quede en el anonimato, ya que nadie me cree, pero yo sé lo que vi, y puedo jurártelo. Nunca antes había sabido de la leyenda de personas sonrientes del metro, hasta ese día, aunque no estoy seguro si se tratase de esto específicamente. Verás, me reconforta un poco ver tus videos de anécdotas del metro y saber que no fui el único. Gracias por leer mi anécdota, y te deseo mucha suerte con el canal. Espero que siga creciendo. Saludos, Stan.